atención. Empezamos porque recordando que la tiroides tiene una secuencia hipófisis, adenohipófisis, hipotálamo, adenohipófisis. Esta es la parte nerviosa. Lo que tiene que ver que la parte nerviosa tiene que influir sobre las hormonas. Ahí se dan cuenta uno. Bueno, aquí están los tirotrópicos. Factores tirotrópicos para la liberación de la hormona TSH. Aquí está la glándula tiroides. La glándula tiroides queda ¿dónde? Acá. ¿Sí? Bueno, ahí está, ya les expliqué eso. Y aquí, de la glándula tiroides, hay T3 y T4, que son las hormonas de la tiroides. Ya. Bueno. Si repasamos, y lo tenemos que repasar, la fisiología tiroidea, aquí se produce yodo que con la peroxidasa, que es una hormona, que es una enzima, el yodo de ingesta se une para formar monoiodotirosina, 2 yodo-diiodotirosina y 2 yodo-diiodotirosina, tetrayodotirosina, que es lo mismo que decir T3 y T4. Si ustedes revisan la fisiología, eso es así. Lo que quiere decir que para la formación de las hormonas tiroideas existen unos procesos y unas estructuras que tienen que ver mucho con eso. Por ejemplo, tirocito tiene que ver con la producción de las hormonas. Esa es la glándula, la célula tiroidea por excelencia. El yodo tiene que ver ahí. El receptor de la glándula que se llama peroxidasa, que es la que asimila la iodación, tiene que ver ahí. La que transporta los tiroglobulina tiene que ver ahí. Ya, todo eso tiene que ver ahí. Todo eso tiene que ver ahí. Con la correcta formación y maduración del yodo, de la hormona. Ok. Arriba, si se dan cuenta, está la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, también tiene un receptor. Todo es a base de receptores, el receptor de la TSH. Ya, aquí están los factores liberadores tirotrópicos y aquí está lo que comanda todo esto para que se produzcan las hormonas. Ya yo les expliqué cuál es el fenómeno de retroalimentación negativa y positiva de las hormonas, ¿no? Así, bueno, esto no hay problema. Cuando hay aumento de T3, T4, o al menos una de ellas, la que más potente se libera en hormonas de forma libre en sangre, cuando hay aumento, ese proceso se llama hipertiroidismo. Cuando hay deflexión por debajo de lo normal de T3, T4, o al menos uno de ellos, se llama hipotiroidismo. El hiper o el hipotiroidismo pueden deberse a varias causas. Siempre estarán impulsados por el TSH. Siempre. Acuérdense que hay una retroalimentación negativa entre el TSH y la producción de las hormonas. Acuérdense de eso. Entonces, siempre que haya hiper o hipo, puede ser por nodulaciones, tumoraciones, procesos malignos, medicamentos, excesos de yodo, deficiencias de yodo, entonces se produce hipotiroidismo naturalmente, porque se necesita yodo para organizar hormonas, infecciones, otros procesos metabólicos. Ya. Todo esto puede dar lugar a hiper o a hipotiroidismo. Estos se llaman hipo o hipotiroidismo, que pueden ser de carácter metabólico, infeccioso, medicamentoso, en fin, tienen su origen. Dentro de esta clasificación o estas causas, usted puede encontrar otras causas. ¿Cuáles son otras causas? Una que se consideran inmunitarias, pero miren, primero todas las que hay se consideran inmunitarias.
hay personas que tienen esta predisposición genética, eso significa genética. Tienen una predisposición genética a que ellas hacen una serie de anticuerpos irregulares, tipo inmunoglobulinas, que ellas pierden la capacidad de discriminar entre lo propio y lo extraño. Es decir, que alguna vez en su vida, impulsado por infecciones, por otros factores, puede darse que esas personas desarrollen estos anticuerpos y esos anticuerpos terminen atacando la TSH, el hipotálamo, la glándula tiroidea, la peroxidasa, la tiroglobulina, los tirocitos, inhibiendo la formación de yodo, ¿verdad? Y con eso produciendo lo que se llama enfermedades autoinmunes. Dentro de las enfermedades autoinmunes existen dos. ¿Cuáles son? Una, que cuando hay exceso de producción de hormonas T3 y T4 se llama tirotoxicosis de Graves, o llamada hipertiroidismo autoinmune. Si hay baja producción de hormonas, pero ojo, por este mecanismo en el cual hay unos anticuerpos irregulares que conspiran contra nuestras estructuras para hacerla disfuncional, la producción de hormonas tiroideas, entonces ya se llama hipotiroidismo autoinmune, o lo que llamamos tiroiditis, porque es una inflamación de la glándula tiroides de Hashimoto, porque ese señor fue el que la descubrió. Entonces, ¿a qué le llamamos tiroiditis de Hashimoto? A la baja producción de hormonas por causa autoinmune. ¿Y a qué le llamamos tirotoxicosis de Graves? A la alta producción de hormonas con exceso de excitación de la hormona por un fenómeno autoinmunitario. Pero ya sabemos que también puede haber hipertiroidismo por exceso de yodo, pero ya también sabemos que puede haber hipotiroidismo por defecto de yodo. ¿Sí ve? Porque hay una infección, porque hay algo metabólico, porque hay muchas causas de eso. Una de las causas es naturalmente la autoinmunitaria. Bueno, eso es por un lado. Entonces usted puede hablar de que, usted ve, hay nódulos en la tiroides. ¿Cómo se llama eso? Tiroiditis nodular. Hay tumor o cáncer. Cáncer de tiroides. Hay hipotiroidismo o hipertiroidismo. ¿Por qué? Por un medicamento. Por ejemplo, la gente se le dio porque un día, no, lo que pasa es que yo quiero adelgazar, ¿qué vas a adelgazar? Con algas marinas y no sé qué, con, ¿cómo se llama eso? Espirulina, que no sé cuál, exceso de yodo. ¿Y en qué terminó? Hipertiroideo. Se puso flaquita, pero hizo eso. ¿Quién? Claro. Es que todo en exceso es así. Y todo lo que tú oigas, ¿no? Que algas marinas, sí, pero tú vas a meterte 300 tarros de algas marinas, eso tiene su yodo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer? Tú lo puedes buscar y ahí te puedes decir que no, pero yo te digo que sí tiene. Así que ahí no me puedes discutir. Listo. Bueno, entonces, si es por algo infeccioso, lo mismo. Usted puede hacer dos cosas. Si está tomando espirulina, sígala tomando. O déjela de tomar. Ese es problema suyo. Pero usted me va a decir, no, aquí dice. No, deje lo que diga ahí. Ese problema es del que dice ahí. Pero de que altera la producción de yodo y llega un momento en que hace un exceso de yodación y que produce hipotiroidismo, sí lo hace. Sí lo hace. Por eso ya no recomendaron la espirulina en exceso. No recomendaron la sal yodada en exceso. No recomendaron el yodo para disminuir de peso en exceso. Porque todo eso crea problemas. Listo. Bueno, eso es por un lado. Déjenme borrar. Le voy a terminar explicando. Pero es un borrador. Bueno.
Entonces, ojo, cuando se va a diagnosticar a una persona, se me acaba de decir una cosa. Estas inmunoglobulinas o anticuerpos, miren lo que hacen. Si esos anticuerpos neutralizan, óigame bien, bueno, la clasificación de las enfermedades tiroideas pueden ser hiper o hipotiroidismo clínico. Otra, hiper o hipotiroidismo subclínico. Otra, hiper o hipotiroidismo central. Uno primario, otro secundario. Generalmente primario tiene que ver con tumores y congénitos, y esto que se produce por otro tipo de causas o enfermedades. Generalmente esa es la clasificación de todas las cuestiones de hipertiroidea para el médico general, para que usted lo entienda bien. Si vamos a los autoinmunes, si hay un anticuerpo que toma el receptor de la TSH y lo inutiliza, va a producir exceso de tiroides, es decir, va a producir tirotoxicosis de grave. Ojo, anticuerpo contra el receptor de la TSH. Sí, si esos anticuerpos de inmunoglobulina atacan la glándula tiroidea, atacan la tiroglobulina o atacan la peroxidasa, se produce hipotiroidismo, o sea, tiroiditis de Hashimoto. Anticuerpo que ataca el receptor de la tiroglobulina, de la peroxidasa, de los tirocitos o de la misma glándula tiroides, provocando un estado de alteración, de inflamación, de hipertrofia. Usted no ve que las personas que tienen hipotiroidismo hacen esto. Mírenlo para que vean. ¿Eso cómo se llama? Hipertrofia glandular. Generalmente. Y usted no ve que las personas que hacen hipertiroidismo hacen esto. Que se le quieren salir los ojos. Eso se llama exoftalmos. Entonces, hay características de uno y hay características del hipotiroidismo y del hiper. Lo que sé decirle es que es lo contrario. Por ejemplo, como la glándula tiroides tiene que ver con la regulación de toda nuestra economía corpórea, del metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas, de la regla, de la fecundidad, del crecimiento, de todo, ¿verdad? Obviamente, si hay un exceso de hormonas, se produce un exceso de... Hay una excitación, sobreexcitación hormonal, por eso se llama tirotoxicosis, porque aparte de una elevada producción, hay una intoxicación hormonal. Entonces el órgano sobrefunciona, es decir, usted por ejemplo ve al hipertiroideo que es así, tiende a ser flaquito, tiende a hablar rápido, taquilálico, tiende a ser taquiarrítmico, tiende a ser diarreico, tiende a caminar rápido, tiende a ser hiperkinético, por eso. Se le dispara la glucosa, se le hace problemas cardíacos, precisamente por eso. El hipotiroideo, protrusión, que significa atrofia de la glándula, no está produciendo hormonas, se le pone un bocio aquí, se llama bocio, eso se llama aquí, ¿verdad? Y entonces el paciente es lo contrario. El paciente más bien es obeso, tiende a la lentitud, tiende a la bradilaria, o sea, habla, se enreda para hablar, para pensar, el pensamiento no le llega claro, porque eso también, la condición también la tiene que ver con la tiroides. Tiende a acumular líquido, entonces aumenta de peso, tiende a hacer hiperglicemia, tiende a hacer hiperlipidemia, todo eso. La infertilidad, todo eso. El cabello se le pone seco, todo lo contrario a lo que hace un hipertiroideo. Bueno, entonces miren que aquí estamos hablando del receptor y estamos hablando del receptor. Cuando nosotros vamos a diagnosticar a un paciente, oiga, usted casi me hace caer. A mí que lo hizo de maldad. No, yo no lo hice de maldad.
Vean, si nosotros vamos a diagnosticar a un paciente hiper o hipo, nos podemos llevar por la historia clínica y los signos síntomas y signos del paciente. Pero ya los endocrinólogos no están recomendando eso. Usted le puede preguntar a otro docente y él le puede decir, ¿quién dijo? Los endocrinólogos siguen en lo mismo. Problema de él. Yo le digo a usted, los endocrinos ya no están creyendo en que por la simple sintomatología, no, que este es gordito, entonces debe ser hipotiroideo. No, que este es flaquito, este debe ser, porque se han encontrado casos en que la persona es como Elian, por ejemplo, y resulta con hipotiroidismo. Sí, por eso ya no confían en eso. Entonces viene la exploración después. ¿Cuál es la exploración de la glándula tiroidea? ¿Cómo se hace la exploración de la glándula tiroidea? Estás de espalda. Si estás de espalda, perdona que te toque. Así. Con estos dos dedos. ¿Sí lo vio? Sí, el bien sorpresivo. ¿Sí lo vio? Ahora, si está de frente, con estos dos dedos. ¿Verdad? Bueno. Entonces viene la exploración de la glándula. Pero tampoco, porque usted puede decir, oye, tú tienes como una protrusión glandular ahí, y sin embargo así, no puede decir, yo sospecho que tú tienes un hipotiroidismo, sospecho, no lo puedo decir. ¿A qué tengo que recurrir siempre? A una prueba de laboratorio. ¿Cuál es la prueba de laboratorio? TSH, T3, T4. Cuando hablamos de algo clínico, significa que algo que no hay dudas. De pronto puede tener alguna manifestación clínica, pero a nivel de laboratorio también, mire cómo aparece. Hace eco a la retroalimentación. TSH inversamente proporcional a T3 y T4. Es decir, que lo que te va a decir a ti con estas dos pruebas, qué es hiper y qué es hipo, son estas hormonas. Si es inversamente proporcional por retroalimentación, eso es lo clínico. ¿Qué es esto? Hipotiroidismo clínico. ¿Me entendió? Quisiera como plantear o relacionar eso, porque a nosotros nos tocó el hiper... Doctor, no me digas que a nosotros nos tocó hablar, dime qué es lo que me vas a decir. Bueno, con respecto al hipotiroidismo clínico, tenemos que la TSH aumenta porque va a intentar nivelar lo que son las del 3 y las 4. Perfecto. Está bien, si te explicaron eso, bien. Está bien. Eso está bien. Yo voy más a lo práctico. Listo. Te tiene que salir así. Las razones, bueno, listo, eso está bien. Te explicaron eso bien. Si estamos hablando de un hipertiroidismo clínico, así, clínico. Esto es independiente de la sintomatología. Te puede dar sintomatología de pronto más o menos clara, o de pronto algunos signos que te hacen pensar que está de libro. Listo. También hay unos subclínicos. Subclínico significa un paciente que posiblemente no sea hipertiroideo o hipotiroideo aún, pero en el futuro puede desarrollarlo. Puede ser en un evento posterior. Ya. Bueno. ¿Cómo sale esto aquí? TSH aumentado. ¿Tú qué esperas? T3 y T4. Entonces te sale normal. Este paciente hay que seguirlo. Algunos no lo tratan. ¿Por qué? Porque todavía está en un periodo subclínico. Puede ser más adelante. Lo siguen observando, ¿verdad? TSH así, T3 y T4 así. No, normal.
¿Sería qué? Hipertiroidismo subclínico. Sí. Bueno. Hay uno que es central. Central significa que hay un defecto ¿dónde? Aquí arriba. Hipófisis, hipotálamo. Entonces, aquí puede haber un adenoma, puede haber un tumor, un trauma, un accidente cerebrovascular que pueda impedir que este sistema nervioso actúe eficientemente sobre la TSH, y entonces los resultados que se deriven con la T3 y la T4 puedan ser totalmente arbitrarios, es decir, que no se rigen por una normalidad. ¿Por qué? Porque ya hay una afección central. Entonces puede haber o una de las hormonas así y otra así, con TSH al revés, que puede ser un caso, o se puede dar por una deflexión de las hormonas con inclusive deflexión del TSH. Entonces, cuando tú veas que no te da en estas dos, este paciente, su sospecha que puede ser una cuestión central, y entonces usted aquí necesita un TAC para con el TAC adivinar que hay un adenoma aquí, un tumor aquí que está disfuncionando la hormona tiroidea. Listo. Pero resulta que si es autoinmune, tú no te puedes quedar ahí, porque tú dijiste que había unos anticuerpos anti-TSH, anti-tiroglobulina, anti-tiroperoxidasa y anti-tirosirocito que tenían que ver con la autoinmunidad. O sea, que si ese paciente se le sospecha que tiene un problema autoinmune, aparte de hacerle estas pruebas, tú le tienes que hacer una prueba que se llama serología para autoanticuerpos. Entonces tienes que demostrar si es un hipertiroidismo autoinmune o tirotoxicosis de graves. Tú tienes que demostrarle anticuerpos de inmunoglobulina contra receptor de TSH. Si no se lo demuestra, o si está negativo, quiere decir que no es autoinmune. ¿Sí lo viste? Y si demuestras que hay anticuerpos, inmunoglobulina, anti o contra receptor de tiroglobulina, de tiroperoxidasa o de contra los tirocitos, entonces esto es hipotiroidismo autoinmune o tiroiditis de Hashimoto. Ahí sí. Entonces ya usted sabe, desde la fisiología hasta la demostración, cómo va a proceder con un paciente tiroides. Esa es la conducta de un médico general. Porque el resto ya se lo tiene que dejar en botella.